La medida afecta principalmente al CTI, donde unas 6 camas fueron cerradas, según fuentes del sindicato de funcionarios, que aseguran que hay varios pacientes que dieron positivo o que estuvieron en contacto con ellos. La bacteria es conocida como KPC. Resiste a casi todos los antibióticos, incluida la penicilina. Lo hace al producir una enzima llamada carbapenemasa, que inhibe los antibióticos. Está presente en los materiales y puede ser transportada por el personal de salud o por personas que hayan sido asistidas en hospitales contaminados. Ingresa al paciente a través del ventilador mecánico o catéteres. Un comunicado de ACE señala que la bacteria KPC fue detectada por primera vez en un brote en el 2011 en Maldonado. Confirma el alerta recibido desde el laboratorio del Hospital Español sobre un paciente colonizado por KPC y que se estableció un sector para la cohorte, es decir, aislamiento, con todos los internados en el mismo lugar del CTI. Se dispuso un puesto de enfermería para ese sector y que allí no ingresen nuevos pacientes salvo que sean contactos o que también estén colonizados. Muy bien, nos está acompañando para esta parte del programa entonces el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por acompañarnos hoy. Un placer estar aquí. Muchas preguntas surgen, ¿no? Algunas más obvias que otras. ¿Esto además es solo en el Hospital Español o es una bacteria que está presente en todos los CTI de nuestro país, con más o con menos reconocimiento del tema, del caso? Antes de ir a esos detalles, tenemos un móvil, en concreto está Tania Melgar con César Pillotano, que es el presidente de la Comisión Interna del Hospital Español. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Vamos a estar conversando con Pillotano a propósito de, este reclamo, pero no un reclamo salarial, que en realidad uno a veces asocia al reclamo del sindicato con que quieren aumento de salario para determinadas funciones y demás. No, aquí los funcionarios y el sindicato tienen una preocupación para poder optimizar los recursos, para poder darle una mejor atención a los pacientes y también lateralmente a los familiares de esos pacientes. Buenas tardes, César. Una puesta a punto, ¿cómo es la situación en este momento? Buenas tardes. Lo que queremos aclarar que la salida a la difusión no es para alterar la atención o generar inquietud, es para dar información, poner la preocupación y centrar que el combate a esta bacteria se centra en este momento en el recurso humano y ese recurso humano puesto en los lugares que tiene que estar en número suficiente para poder hacer el trabajo de docencia con los usuarios y con los familiares y al mismo tiempo el trabajo asistencial que es imprescindible el recurso humano. Puntualmente, ustedes lo que comentaban es que faltarían funcionarios para poder realizar una atención óptima, que en realidad porque hay un foco en CTI que solamente funcionarios deberían abocarse a esa tarea y no a otras tareas. El foco en el Hospital Español está en 2 puntos, en CTI y en piso de internación. En CTI, así como decía el reporte del Ministerio de Salud Pública, se ha aislado, se ha cortado, pero ha vuelto a saltar y ha vuelto a saltar y ha vuelto a saltar. Y en piso de internación pasa exactamente lo mismo y se ha llevado a varios puntos de los mismos sectores de internación donde se encuentran estos pacientes. Estos pacientes son de altísima complejidad y para cumplir los protocolos de atención que recomienda el Ministerio de Salud Pública, tener los enfermeros, el personal de higiene y los nurses necesarios es lo imprescindible. No estamos tratando de generar miedo, estamos tratando de generar responsabilidad ante una bacteria que es de altísima transmisión por contacto y las medidas barrera se tienen que implementar en todo momento y con toda oportunidad. Victoria, te escucha Pillotano para todas las consultas. Sí, primero que nada, Pillotano, ¿si ha tenido algún llamado de atención o intervención por parte de jerarcas del ministerio o tal vez hasta el propio directorio del hospital por haber hecho público este tema, ¿no? Por ponerlo sobre la mesa? ¿No sería la primera vez que usted pone sobre la mesa algún tema que incomoda?
Mire, Victoria, yo tengo un sumario abierto con amenaza de sanción por haber salido a denunciar carencias del hospital en la gestión. En este momento todavía no se ha concretado otra nueva sanción, pero sí hay amenazas veladas que me pueden perjudicar. Yo tengo a mis compañeros que sinceramente apoyan y deciden en la asamblea que se denuncie, pero que tienen miedo de hacer expresión pública de esto por la condición que yo vivo de estar hace 2 años con un sumario y una amenaza de posible sanción. Acá la inquietud de salir a denunciar es la preocupación por el usuario y por el funcionario para poder brindar la mejor calidad de atención. Bien, previo a llegar a esta instancia, ¿no? Digamos, de subir el tema a la opinión pública, imagino que lo habrá conversado varias veces con, por lo pronto, las autoridades del hospital, donde usted tiene como testimonio directo a su propio ejercicio de la profesión y a sus compañeros. ¿Qué respuesta hay allí cuando se plantea mayor recurso humano y especializado, como ahora están diciendo las autoridades que se necesita, ¿no?, para ciertas áreas para poder contener esta bacteria y combatirla? ¿Qué le decían? ¿Qué le respondían? Nosotros venimos transcurriendo la presencia de esta bacteria hace aproximadamente 8 meses en diferentes sectores. Y hace 8 meses que venimos con la misma inquietud transmitiendo a la dirección del hospital. ¿Y qué responden? Transmitiendo que la necesidad... Y la respuesta es que hay cosas que lo superan y no dependen de ello. La habilitación de cargos en forma extraordinaria o la habilitación de la presencia del Ministerio de Salud Pública liderando el combate a esta bacteria ya es una articulación que, que depende de ACE y del Ministerio de Salud Pública y que sobrepasa la dirección del Hospital Español. En consecuencia, no tenemos respuesta suficiente. Nosotros, quiero expresarle a usted y a la audiencia, hace 1 año y medio que hay 4 camas de CTI cerradas por falta de personal, cuando el Uruguay precisa todas las camas de CTI abiertas. Pero al mismo tiempo, en este momento, con este foco que se vuelven a aceptar sectores, y yo no estoy hablando por hablar, hay sectores que se cierran parcialmente, que se dejan a los pacientes con KPC y se cierran, perdemos más camas de CTI. Y ahí está la dinámica que nosotros, por última instancia, tuvimos que salir a denunciar a la prensa para generar sensibilidad. Se precisa el recurso humano en forma necesaria para CTI y para piso para brindar la atención necesaria a usuarios, al mismo tiempo de la docencia y la contención a los familiares. Ese es el punto. No queremos asustar ni transmitir inquietud, queremos dar la atención técnica según las pautas del Ministerio de Salud Pública y según las pautas internacionales de combate a esta bacteria. Entonces, nos manejamos con ese criterio. En Uruguay está presente hace aproximadamente 7 años, sin duda. En el Hospital Español han habido otros incidentes con esta bacteria, sin duda. Pero en este momento venimos transitando hace 8 meses con focos esporádicos de esta bacteria y con carencia de personal. Al no tener ninguna respuesta, sentimos la necesidad de salir a transmitirlo para que se genere una sensibilidad y permita llegar a las soluciones. Perfecto. Pisietano, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a usted. Gracias, Victoria. Gracias, Tania. Uno siempre se pregunta si estas realidades, que son sin duda complejas y que se entiende perfecto, que no puedan ser decisiones autónomas que tome el directorio del hospital, nos guste o no nos guste, que hay todo un engranaje y una estructura que ya sabemos por dónde va. ¿Pero tiene que ser un funcionario que salga a decirlo? ¿O tiene que ser el directorio? ¿O tiene que ser la autoridad del Hospital Español? No sé, pregunto. En función del impacto que tiene sobre la sociedad, sobre el sistema de prestación de servicios de salud y sobre la población en general, me parece que se requiere una palabra de mayor, digamos, nivel jerárquico, porque no estamos hablando de una cosa sin importancia, estamos hablando de algo que, incluso para la mayor parte del público que no es conocedor de los temas médicos, esto puede generar una inquietud mucho mayor de la que quizás realmente técnicamente pueda tener. ¿Quiénes somos nosotros para poder opinar sobre cuál es el verdadero peligro que representa para la comunidad esta bacteria? No tenemos ningún elemento de juicio, pero en la medida en que la versión gana la calle, se requiere naturalmente una palabra oficial que de alguna manera ponga un punto final, porque si no, lo que pasa es que con ese silencio se siguen, digamos, abriendo camino en la sociedad este tipo de preocupaciones que, repito, quizás no están a la altura de la realidad, pero que en la medida en que no hay un pronunciamiento oficial van ganando terreno. Bien, ¿alguien más? Yo creo que para mí hay 2 cosas acá. Las denuncias de los trabajadores del Hospital Español hace tiempo que las vimos y con razón, no solo por este caso, estuvieron acá, si no me equivoco, hace un tiempo. Claro. Y ellos han tenido problemas y incluso cada vez que hacen una denuncia hay amenaza de sanción, etc. Yo creo que eso es un tema que para mí es injustificable y creo que tienen razón. Respecto al tema de la bacteria
resistente, me parece que tampoco se puede generar una alarma pública de que estamos todos pendientes acá, que nos vamos a contagiar, ni nada por el estilo. Tengo entendido, creo que el profesional sabe mucho más que nosotros, digo, es decir, qué casuística hay, con qué frecuencia se da y realmente se puede combatir, no se puede combatir y qué medidas se deben tomar con respecto a eso. Pero bien, sí. Perdón, pero vamos directamente a eso, porque ahora nosotros escuchamos el reclamo de quienes trabajan en el Hospital Español, que dan cuenta de que sí, no es nuevo, se sabe ya que esto tiene tiempo, pero hablan de que en los últimos 8 meses hubo un rebrote y que no se cuentan con las condiciones humanas y técnicas necesarias para enfrentar o contener. Victoria. Eso agravaría una situación ya conocida por las autoridades de salud. Entonces, a ver si el punto medio nos lo puede dar nuestro invitado. Yo no sé si pasa por atemperar un poco la alarma y poner los puntos sobre las IES. A ver. Yo agradezco la oportunidad de aclarar porque, claro, en la sociedad genera tantas dudas y tanta miedo que... Sobre todo cómo se informó y cómo esto trascendió a la opinión pública, cómo lo tomaron los medios, ¿no? Algunas precisiones técnicas para saber de qué estamos hablando concretamente, ¿no? En primer lugar, se empezó a hablar de bacteria asesina, ¿no? Y hubo algo que tú mencionaste recién, el miedo a contagiarme y la gente con el miedo, si puedo ir al hospital español. Yo fui el que publicó la nota por primera vez. Esto salió a la luz el domingo por la noche, en Montevideo Portal. Fui yo el que accede a la información. Y la noticia en realidad salió publicada con bacteria asesina porque asesina estaba entre comillas, había utilizado el propio trabajador. Bueno. Y yo después le consulté y en realidad, y le decía, bueno, pero en realidad no es una bacteria asesina. Y capaz que sí, capaz que esa no fue la palabra adecuada para poner. Pero él me decía, pero si es resistente a todo... Pero él me decía, si no salía así, estoy seguro que las autoridades no le daban la atención que el tema necesitaba. Lo que pasa es que sale así y genera una alarma que es injustificada. ¿Por qué? Y vamos a aclararlo por qué. El término bacteria asesina se refiere específicamente a un tipo de infección de partes blandas, algunos tipos de estafilococo que provocan infecciones muy agresivas de una alta letalidad en corto periodo de tiempo que se pueden contraer en la comunidad, que pueden entrar por heridas, en fin, tiene un contexto clínico muy, muy particular, pero que se caracterizan por una alta agresividad y una alta letalidad, que en 24, 48 horas asistimos a que el paciente muere a pesar de todos los esfuerzos que hacemos en terapia intensiva para salvarlo, ¿no? Y cuando ¿Siempre muere el paciente? No necesariamente, pero se refiere a ese tipo de infecciones. No siempre mueren los pacientes por esto, pero se refiere a una infección muy agresiva. Son casos esporádicos, puntuales, bien identificados y que no es lo general de lo que ocurre. Acá estamos hablando de otra cosa. Primera cosa, ¿tá? Acá no estamos hablando de algo que nos podamos contagiar en la comunidad, que sea algo que en este momento estemos en riesgo o que no se pueda ir a los centros asistenciales. Estamos hablando de otra cosa. Cuando nos referimos a bacterias multiresistentes y particularmente a la KPC, a la Klebsiella productora carbapenemasa, perdón, no importa, bueno, u otras parientas o bacterias multiresistentes, genéricamente llamándolos, estamos hablando a un grupo de bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, que generalmente viven en el ámbito hospitalario y que han sido expuestos por razones obvias, a tratamientos antibióticos prolongados. ¿Por qué? Bueno, es lo que los médicos hacemos para curar a nuestros pacientes. Indicamos antibióticos cuando hay una infección. Esa presión antibiótica, como se llama, sobre determinadas flora, hace que, por supervivencia de la especie, generan mecanismos de resistencia. Porque es Darwin. Generan mecanismos moleculares y demás, aprenden y generan moléculas que antagonizan el antibiótico. Es interesantísimo desde el punto de vista científico. Pero no tienen la letalidad de la primer bacteria a la que usted hacía referencia. Se caracterizan específicamente porque son muy resistentes y poco letales. Entonces los pacientes pueden estar colonizados por estas bacterias, por eso se hace la vigilancia epidemiológica a todos los pacientes que están en terapia intensiva y hacemos un relevamiento periódico con puesta a punto y cuando se detecta se toman las medidas que están, bueno, como las que se han tomado en el Hospital Español, que son los protocolos de actuación que tenemos en esto. ¿Y dónde está su gravedad o su severidad? Ese es el tipo de pacientes en el que asienta.
No es lo mismo un paciente, nosotros en la comunidad, que un paciente en terapia intensiva, expuesto a una enfermedad crítica, a otras infecciones, a un politraumatismo grave o a una cirugía. Esos pacientes están mucho más expuestos y son mucho más susceptibles a que cualquier bacteria provoque un desenlace fatal o una complicación que... Y estas bacterias, cuando están en esos pacientes, son difíciles de matar, son un enorme desafío para nosotros. Tenemos que hacer una pausa, doctor, quedan muchas preguntas y entre otras, en la prensa uno lee estos días 2 palabras, colonización, colonizados, que lo acaba de mencionar usted, pero como en versus infectados. Me gustaría ir a esa diferenciación después de la pausa. Antes, les recuerdo que llega a la tele, a la pantalla de acá, el origen del fútbol uruguayo, con la calidad que lo caracteriza, con Facundo Ponce de León, que va a conducir los orígenes del fútbol, con 3 entregas que son, como ya nos tiene habituados, imperdibles. ¿A partir de cuándo? Domingo 27, o sea, este domingo, 21 horas. En este capítulo vamos a descubrir cómo se fundaron los primeros clubes, quiénes fueron sus promotores, por qué el fútbol se terminó convirtiendo en el deporte favorito de los uruguayos, a través de entrevistas a personajes indiscutibles del mundo del deporte mundial y de nuestro país. Así que no se lo pierdan este domingo, primera entrega del origen del fútbol uruguayo. Pausa y ya venimos. Presenta en el origen Samsung, sponsor oficial de la selección uruguaya. Casmu, elegí lo mejor para vos y los tuyos. Pilsen, la cerveza de los orientales. Devoto, hay tantas formas de comunicarnos como de comprar. Movistar, elegí todo. Carrasco Boating es una realidad. Y calefactores a pellets de Vivian House. El fútbol nace en los campus de los colegios de Gran Bretaña. Al mismo tiempo y en el mismo lugar surge el ingrediente clave para su expansión, la revolución industrial. ¿Los ingleses? ¡Bah! ¿Cómo jugaban aquellos ingleses? Quebrando resistencias y prejuicios, Peñarol inundaría la República de innumerables deportistas. Desde el día que se fundó Nacional, la masa popular comprendió de inmediato que el fútbol criollo no podía ser patrimonio de una sola raza. Y había muchas personas que sabían jugarlo sin saber que ese deporte existía. Cuando uno habla de la historia de los clubes, sirve para pelearse. Es la competencia, no la fricción. Yo voy a contar que mi padre era hincha de Peñarol y yo creo que una de las grandes frustraciones de él es haber tenido un hijo que era hincha de Nacional. Football is football. It has been the same for all this time and it's simple, it's popular, it's a natural instinct for young people to run around and play it. La magia del fútbol, que es algo que no se puede explicar, pero es suficiente de coger una pelota y dársela a un niño o una niña y se ve como la cara cambia. La mano de Maradona contra Inglaterra en el 86 es antirreglamentaria. No necesitamos cruzar el charco, tenemos también una mano de Dios. Lo que pasa es que acá parece que no, pero fue penal y que criticar, está bien. Perdón, hicieron ustedes lo que tenían que hacer. No exagere, no, ¿qué diferencia? No, para ustedes la próxima. El fútbol nace en los campus de los colegios de Gran Bretaña. Al mismo tiempo y en el mismo lugar surge el ingrediente clave para su expansión, la revolución industrial. ¿Los ingleses? ¡Bah! ¿Cómo jugaban aquellos?